Pelei, Mari Piavin, Kamaiman Meo, Pupeñi Pulamien, Kamaiman Akulu Tufachi, Trokin, Che Kamaiman Askin, Telelu, Alcutulelu Tufachi Nengumas, Tufachi Wezungu, Tufachi Antumeo, Inchetawen, Chuman, Kepien, Pupeñi Pulamien, con Mañele también Kumefelen, Incheta Ayuklen, Newentelen, Nielaita, Wezakatungu Fapule, Feimu, Kumelkalen, Pupeñi Pulamien. Ayman Kai, Chumleimen. Yamai. Pupeñi Pulamien, tengo un nuevo video, hace mucho tiempo que no sacaba un Nengumas y hoy día les quiero enseñar o recordar rápidamente cómo conjugamos en Mapuche Zungun, ¿ya? Lo vamos a hacer con un ejemplo, el verbo checan, que significa caminar, checan, ya, acá está el verbo checan. Lo primero que necesitamos es reconocer nuestra raíz verbal, la raíz, lo demás queda fuera, ¿ya? Y nuestra raíz en este caso es checa, o sea, el fonema n está afuera, ¿ya? N. ¿Ya? Y ahora que tenemos y encontramos la raíz checa, vamos a conjugar. Inche checan, yo caminé. Eimi checaimi, tú caminaste. Y fei checai, él o ella o eso, ¿cierto? Tercera persona, caminó. ¿Felei? Es bien fácil. Checan, checaimi, checai. Ya, pero ¿qué pasa en el caso, que también pasa mucho, de verbos, por ejemplo, cuya raíz termina en consonante? Como es el caso de lefen, que es correr. Lefen. ¿Ya? Ahí nuestra raíz es lef. Y la conjugación es un poquitito distinta. ¿Ya? Ya que tenemos la raíz lef, vamos a conjugar. Inche lefen, yo corrí. Eimi lefimi, tú corriste. Y fei lefi. ¿Ya? Tenemos entonces estas dos opciones, de raíces terminadas en vocal y raíces terminadas en consonante. ¿Ya? Entonces nos tenemos que guiar por este NRM, por este orden, ¿ya? Y nos va a ir resultando. Déjenme aquí abajo en los comentarios otros verbos que ustedes hayan conjugado, a ver si nos salió bien, a ver qué podemos mejorar. Y así vamos de a poquito con Puché mejorando nuestro Mapuche Zungun. Peu Cayal Pupeñi Pulamien, Peu Ain.